preciosa es la meditación de vivir siempre por la eternidad, estando libres de preocupaciones, libres de afanes y gran ansiedad. Tendremos parte en el júbilo aquel en que mil voces alaban a Dios. Padre, ayúdame a ser vencedor. Es mi oración, es mi oración. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, no viviré con mi Salvador. Cosas hermosas tendremos que ver en las regiones más altas que el sol, cuando abandone el río la ribera y mis tesoros reciba de Dios. Bello país donde no hay que morir, dulce refugio de santo color, bello lugar donde no hay que sufrir, casa de amor, casa de amor. Bello ropaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar, bella corona de estrellas mil, rica mansión de luz, yo viviré con mi Salvador. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán.
el que habita al abrigo de Dios. Una mujer muy humilde, rendida en su amor al Señor, hizo vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo. Mi precioso tesoro, vertido por ti, fui quebrantado y ofrecido a tus pies. El dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, y solo su amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí. Tú quebrantado, porque tanto me amas, tesoro del cielo, vertido por mí. Tú quebrantado y ofrecido a mis pies. El dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. El dulce abandono, que sea mi vida
En la gracia aprendí que el divino Es la hora 15. crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En su amparo y en su fuerza ganaré el favor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente junto a ustedes por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En el nombre de Jesús vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza primeramente y luego vamos a compartir la parte número 8 del estudio de Romanos. Que el Señor les bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Existe uno, mi Señor, que habita en lo de mar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueño, un lugar de pavor. Siba, háblame más de ese hombre y por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar, es inválido, Señor.
para derramar sangre. Cualquiera de nosotros pensaríamos que al estar en este estado, sus pies se apresurarían a volver a Dios. Pero el hombre va más allá. Como dijimos, Dios entregó, Dios le soltó la mano y el hombre va de mal en peor. Corre hacia la muerte, corre hacia la guerra, corre. Y nosotros no lo vamos a hacer, pero en cada punto usted puede hacer un contraste entre lo que el hombre natural es y entre lo que es el hombre espiritual. La palabra dice: cuán hermosos son los pies de aquellos que traen, de aquellos que llevan las buenas nuevas. Note cómo cambia ya nuestros pies. Ya la nueva creación es útil. Bueno, verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y eso es lo que deja el hombre, el viejo hombre, en su camino. Usted va y mira el camino, es un camino lleno de miseria, deja todo destruido. Aún en lo natural, el paso del hombre en la tierra es marcado. Cada vez hay más contaminación. Pero también es así, hermano, desde la creación del hombre, como hemos leído. Dios creó al hombre recto y el hombre fue pervirtiéndose. Y ahora cada vez, si miramos desde el comienzo del hombre, el camino del hombre hasta hoy en día, solamente hay miseria y destrucción. Ha habido mucho avance en la ciencia, pero cuánto dolor también ha causado el hombre, hermano, en su camino. Por eso la palabra dice, como la palabra muestra, dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Así es si miramos el camino del hombre. Hoy somos invitados a seguir las pisadas del Señor. Qué diferente, hermano. Y dice la palabra que el camino, la senda del justo. ¿Quién es el justo? Bueno, Cristo. Y su senda que seguimos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire si ha cambiado nuestro camino, hermano. Cambió nuestro camino, cambió. Bueno, verso 17. Y no conocieron camino de paz. Esta sería el séptimo diagnóstico. No conocieron camino de paz. No hay paz. ¿Por qué no hay paz? Volvemos a repetir. La paz es el resultado de acercarse a Dios. La paz es el resultado de haber aceptado la gracia. La gracia trae paz. La gracia trae paz. Es muy importante que el hombre acepte, que venga y esté a cuenta con Dios. Como habíamos visto en Isaías, Dios llama al hombre: venid, dice, y estemos a cuenta. Entonces ahí está en paz. Pero ahora no va a estar nunca. No puede haber paz en la vida de este hombre porque no reconoce su necesidad. Dice en 1 de Pedro capítulo 3, en el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Verso 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El problema es que sus pies se apresuran a derramar sangre. El hombre no busca la paz.
Este hombre necesita urgentemente de Dios. Pero dice, busque la paz y sígala. Nosotros ya hemos encontrado el camino de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y en su camino, dice, no hay tropiezo. Esos somos nosotros. Ahora dice, siga por ese camino. Continuemos. Bueno, verso 18. Este es el octavo diagnóstico. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El principio de la sabiduría, vamos a leer. Esto está en Proverbios, capítulo 1. El principio o el origen de la sabiduría. Dice en el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, el temor. Este temor no es miedo. Está hablando de un temor de miedo. No, el miedo paraliza. El terror paraliza. Eso le va a pasar al pecador sin Cristo cuando esté delante de Dios y tenga que dar cuenta por sí mismo. Pero ahora este temor nos habla de un respeto profundo, de una lealtad profunda a Dios. Simplemente por el hecho de que Él es el Creador, el hombre le debe respeto a Dios. Y mucho más nosotros por ser hijos de Dios y por ver todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros, que hace constantemente por nosotros. Bueno, nosotros le debemos a Dios este respeto, una reverencia. Ahí está el principio de la sabiduría. Y este temor a Dios es el único freno que tiene el creyente. El temor a Dios, si usted tiene temor de un hombre, del pastor, si usted tiene temor de su papá, de su mamá, usted va a cuidarse delante del hombre. Pero cuando el hombre no está, ¿qué le frena? ¿Qué frena? Bueno, vamos a ver en Génesis 39, en el verso 7. Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, esto es el temor de Dios. Nadie veía a José, pero dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Él podría haber aprovechado la oportunidad. Total, nadie sabe, nadie me ve, ¿qué problema hay? Y ahí nos damos cuenta, hermano, qué es lo que produce el mensaje de gracia. El mensaje de gracia produce crecimiento y no queremos fallarle al Señor. Pero esto no es una religiosidad. El religioso se va a la iglesia y va al ropero, busca su saco de religiosidad y se presenta delante de Dios.
Y después, cuando llega a la casa, se saca ese saco y vive como quiere. Total, nadie le ve. Pero lo que hace la gracia, como hemos visto, dice, más el justo por su fe vivirá. Hay temor de Dios. Ama a Dios. A una persona que usted ama, usted no le quiere dañar, hermano. Muchos dicen, yo amo mucho a mis hijos. Quizás yo soy uno de los que digo, ¿no? Pero, ¿usted le haría daño a sus hijos? Bueno, hermano, lo mismo, pero trasladado en lo espiritual. Si nosotros tenemos este amor a Dios, no vamos a querer quebrantar su corazón. El hombre ya no tiene temor de Dios. ¿Qué se puede esperar de un hombre que niega la existencia de Dios? ¿Qué se puede esperar de bueno, hermano, de un hombre que no tiene en cuenta a Dios? A veces usted quiere y yo veo a veces a los creyentes, voy a preguntar porque quizás está pasando por algún problema, por alguna lucha, y quiere que un hombre que no teme a Dios, que no conoce a Dios, le aconseje. ¿Y qué le va a aconsejar? Si no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la palabra. Vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Hermano, hay solución para todas las cosas en la palabra. Pero ¿qué puede decirle un hombre que no conoce a Dios? ¿Qué puede decir? A veces tenemos que pensar. Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Un hermano espiritual le va a aconsejar teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Y a veces va a ir en contra de sí mismo, de su mismo razonamiento, pero le va a decir, hermano, mire la palabra, dice así. Y a veces no es fácil, hermano, pararse delante de un hermano que quiere hacer su propia voluntad y viene a preguntarle a un hermano qué tiene que hacer. Porque somos así. Lo que vale la pena, hermano, es la palabra. Si nos vamos a regir, acuérdese que la iglesia significa sacada fuera. El Señor nos sacó a nosotros de este sistema mundano para poder darnos otras maneras. Todo tiene que ser regido por el límite, por el freno que es la palabra de Dios. Dentro de esos parámetros, hermano, nosotros estamos seguros. Por algo Dios nos ha dado la palabra. Bueno, y aquí termina este examen que Dios hace. Bueno, Dios quiere mostrar que el hombre no tiene ningún caso si no es acercándose a Él. Bueno, verso 19. Acuérdense que esto, los judíos, todas estas porciones que leímos, los judíos aplicaban a los gentiles. Entonces, note por qué Pablo dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque el israelita decía, no, esto no es para mí, porque yo soy nación santa, decía, pueblo adquirido por Dios. No, dice, lo que la ley dice, lo dice para todos aquellos que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El israelita se salía, se corría, así como esa experiencia del cuervo que le conté, se corría de estas cosas y decía, esto es para el gentil. Pero no, dice Dios. La escritura antigua, vio que fuimos comparando, íbamos a los salmos, íbamos a los profetas. Esto es la escritura antigua. ¿Y a quién Dios le dio? A Israel primeramente. Ellos no se escapaban del juicio de Dios solamente por tener una profesión sin una posesión.
No se podían escapar. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todo el mundo pueda también quedar dependiente de la gracia de Dios. Este era el deseo de Dios. El hombre es traído al terreno de la gracia de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos se jactaban, como dijimos en el capítulo 2, vemos que dice el apóstol Pablo, bueno, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Y Pablo dice, mucha, en realidad tiene mucha. Pero el problema es que era que la ley no podía transformarle al hombre. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios presenta el ministerio de la gracia y presenta al sacerdote del Nuevo Testamento, ejerciendo bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de la gracia. Entonces en el capítulo 3 lo que hace Pablo es hacer un contraste entre los dos ministerios. Verso 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Note que el ministerio de la ley tuvo su gloria. ¿Cuál era la gloria de la ley? Justificar a Dios en juicio. La ley mostraba la santidad de Dios. Cada punto de la ley mostraba la santidad de Dios y mostraba una debilidad que había en el hombre. Entonces, la ley justificaba a Dios al condenar al hombre. Si el ministerio de muerte, ¿cómo le llama al ministerio de la ley? ¡Qué bárbaro! Con razón, el pueblo realmente tenía tanto miedo a Dios. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. La gloria de la ley se le pegó a Moisés, la santidad de Dios. Y dice que no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¡Qué tremendo! La ley producía ceguera. La ley producía, así como cuando usted mira al sol, queda ciego. Y encima dice, la cual, hablando de la gloria, la cual había de perecer, porque iba a terminar en la cruz. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de la gracia es un ministerio espiritual. No viene a transformar o a reformar al hombre viejo, sino que planta una vida nueva en el creyente, trata con esa vida, alimenta esa vida y siempre está en la aceptación de esa vida. ¿Cómo no va a ser más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio de la gracia tiene su gloria como la ley. El ministerio de la ley, su gloria era justificar a Dios. Pero el ministerio de la gracia, su gloria consiste en justificar al pecador que reconoce su necesidad. Aleluya. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso, hablando del ministerio de la ley, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pablo dice, si usted compara la gloria de la ley, bueno, Dios está muy de acuerdo con su ley. Y Pablo dice, es justa, es santa y es buena, porque muestra la santidad de Dios. Pero la ley no muestra la misericordia de Dios. Una vuelta un hermano dijo, el espíritu de la ley es el amor. ¿Qué?
No. El espíritu de la ley no es el amor. La santidad de Dios era mostrada por la ley. Algo que no se podía quebrar ni un poquito. No había elasticidad en la ley. Pero el espíritu de la gracia sí es el amor, la misericordia, la paciencia. Por eso dice el apóstol Pablo, si comparamos, porque aún, dice el verso 10, lo que fue glorioso no es glorioso en comparación con la gloria más eminente, la gloria de la gracia. La gloria de la gracia. Esa gloria, como vamos a ver que termina, se va pegando a nosotros, el espíritu de la gracia. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, es el ministerio de la gracia. El Señor había instituido el ministerio sacerdotal bajo la ley. Dios había elegido a Leví, a la tribu de Leví, y de la tribu de Leví había elegido a la familia de Aarón para ministrar bajo la ley. Pero su ministerio terminó en la cruz. Allí se terminó el sacerdocio arónico. Porque si lo que perece tuvo gloria, si usted miraba el tabernáculo, ahora vamos a estudiar el tabernáculo, tenía gloria, había oro, era brillante. Al mediodía se ofrecía un sacrificio y el sol se ponía sobre el tabernáculo y todo brillaba, el bronce bruñido. Y si se corría la cortina del tabernáculo, entraba un poco de luz y salía brillo del tabernáculo de dentro. Por fuera no tenía gloria, pero por dentro había más gloria porque era de oro. Tenía toda su gloria. El sumo sacerdote tenía su vestidura de gloria, pero dice que no permaneció, porque era solamente una sombra del tabernáculo celestial, en donde nosotros estamos puestos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. En este tiempo nosotros estamos ministrando. Cada vez que usted ministra el Evangelio de la Gracia, usted está ministrando en un nuevo tabernáculo, uno no hecho de manos, y eterno. Y dice que Él tiene capacidad de ministrar eternamente. Por eso, si comparamos la ley, qué bárbaro, el judío tanto hablaba de la ley. Y dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El Señor permanece y permanecerá por toda la eternidad para interceder por nosotros, pero en un tabernáculo celestial, no hecho de manos, eterno. Y dice el verso 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Este es el creyente de la gracia. El creyente de la gracia se presenta delante de Dios y va al ropero antes de ir al culto y dice, no voy a dejar nomás mi saco de religiosidad. Yo voy a usar de mucha franqueza porque Dios me ve a través de Cristo. No necesito ningún trapo de inmundicia para que me cubra. Usamos de mucha franqueza y dejamos que la gloria de la gracia nos transforme. Si la gracia no hace, nada puede hacer en nuestra vida, pero la gracia va a hacer. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, dice, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Note que la ley pone un velo. Usted con un velo muy lejos no va a poder ir porque le va a tapar la vista.
Y así está Israel. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermanos, muchos hermanos tienen todavía el velo de la ley. Muchos de nosotros nacimos en la gracia, escuchamos la gracia, pero todavía el velo de la ley no ha sido quitado. La gracia no es una teoría. La gracia es una revelación, la revelación de la gloria de la gracia, de una gloria más eminente. Y eso nos da mucha franqueza. Es importantísimo, hermano, que cuando usted ore, pida al Señor. Pidamos al Señor, hermano, Señor, revélame tu gracia. Revélame tu gracia. La gracia no es saber la vida eterna, las dos creaciones, la fila y que tenemos que ser llenados con el Espíritu Santo. No, esa es la teoría de la gracia. Pero la gracia, hermano, es una gloria. Es la gloria de Cristo. Y esa gloria brilla, como Pablo después va a ir enseñando en esta carta, brilla dentro de usted, la cara de Jesucristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esto espera a la nación. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, la gracia, al igual que la ley, nos muestra nuestras imperfecciones. No necesitamos cubrirnos. Nos mostramos tal y como somos. En la gracia los hermanos aprenden a amarse tal y como somos. Una asamblea bien establecida en la gracia no anda mirando carnalmente las cosas. Eso pasaba en los Corintios. Pero cuando la asamblea está bien establecida, hay amor fraternal. Y el amor cubrirá multitud de faltas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. Note que esto es para todos. Desde el hermano que da la palabra y desde el hermano que está sentado en el último banco. Todos somos invitados a mirar como en un espejo la gloria del Señor. La predicación de Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, esto es lo que hace la gracia. La ley, lo único que podía hacer es juzgar y criticar. Un creyente que tiene espíritu de ley solamente juzga y critica. Se sienta en el banquillo y solamente azota a la oveja. Pero un creyente que tiene espíritu de gracia predica la palabra y espera que la palabra haga efecto. ¿Sabe por qué? Vamos a ver en Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y acá viene el secreto. ¿De dónde sale todo este espíritu de mansedumbre? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos nos paramos delante de la gracia. Y la gracia nos muestra que todos tenemos la misma tendencia. Entonces, la misma gracia nos muestra que el Espíritu del Señor está en nosotros, o sea, la vida de Cristo, y que esa vida necesita ser transformada. El creyente que está establecido en la gracia ya no se sorprende por las debilidades de sus hermanos.
ni se pone en un banquillo a criticar, porque se considera a sí mismo. Esa es la diferencia. Hermano, cuando la gracia es revelada, la gracia tiene un poder transformador, restaurador, que no tiene la ley. Habíamos visto en una predicación hace un tiempo, cuando Naamán buscó ser sano. ¿Qué hizo el rey Jotam? ¿Qué quiere este? Dice. ¿Qué es lo que le pasa? Hermano, la gracia, sí. ¿Dónde va a ir el que necesita ser restaurado? Tiene que ir a Israel. Entonces ahí se levantó Eliseo y dice que venga, para que vea que hay Dios en Israel. La gracia no es una teoría, la gracia tiene poder. Tiene poder, es poder de Dios. Bueno, vamos a continuar en Romanos. Romanos, capítulo 3, verso 21. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, aparte de la ley. Aparte de, gracias a Dios, terminó la ley. Ahora, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios no podía, como habíamos visto al principio, un poco por lo menos, Dios no podía salvar al hombre sobre la base del perdón. Dios no podía decir, bueno, yo te perdono nomás. No. Dios tenía que manifestar su justicia, pero también dice testificada por la ley y por los profetas. Esto tenía que estar de acuerdo a lo que él había enseñado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre pecaba, cuando el israelita pecaba, tenía que traer un animal macho sin defecto. Entonces venía al sacerdote y el sacerdote lo sacrificaba. Y tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal. Entonces ahí, cuando ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba todos sus pecados. Ese animal inocente llevaba todos los pecados del israelita y era sacrificado luego. Porque Dios quería mostrarle a su pueblo que el pecado trae una consecuencia, que la paga del pecado es la muerte. No es que esto Dios podía perdonarle. Dios ya había testificado en el Antiguo Testamento cómo era el perdón. Dios perdonaba sobre la base de la justicia. Alguien tenía que pagar. Y así, hermano, también es con nosotros. El Señor fue el Cordero de Dios. Así le vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mandó a Jesucristo para hacer justicia. Cristo fue juzgado por Dios. Él fue sacrificado. Él fue muerto en la cruz para que toda la justicia
de Dios que demandaba justicia sea resarcida por medio de la cruz, por medio de su muerte ahí en el Calvario. Por eso Dios en este tiempo perdona, pero sobre la base de la justicia. Dios no perdona sobre la base del perdón o de la misericordia nada más. Dios perdona sobre la base de la justicia. Porque Cristo tomó nuestro lugar. Dios no veía nada en nosotros que nos haga merecer su justicia. Dios no veía nada más que nuestra extrema imposibilidad. Y dice el verso 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Note que aquí habla de la justicia de Dios, no otra. Y esa justicia viene al hombre solo por fe. Por eso dice la justicia de Dios por medio de la fe. Y otra vez hacemos la diferencia porque bajo la ley Dios requería justicia del hombre. Bajo la ley Dios requería justicia del hombre. Pero bajo la gracia Dios provee esa justicia. Dios provee esa justicia para el hombre. Bajo la gracia Dios provee. Y como vemos, por medio de Jesucristo. Porque no hay diferencia. Todos los hombres necesitan de esa justicia. Por tanto, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pertenecemos al nacer al Adán, a la línea del Adán viejo, del primer Adán, de un Adán caído. Entonces la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros nacimos fuera del huerto. Fuera del huerto. Teníamos ahí, cuando fue creado Adán, en Adán teníamos un representante que nació en el huerto, pero fue destituido. Perdió ese lugar de privilegio, de comunión con Dios. Y en él todos nosotros fuimos destituidos. Fuimos destituidos de esa gloria, de esa posición que teníamos. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente, sin precio, quiere decir gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, note que fuimos justificados, siendo justificados. Y dice gratuitamente. Y acá notamos que la justicia que Dios nos imputa a nosotros no es algo que nosotros tengamos que merecer. Justamente es por gracia. Dios le da la justicia a aquel que no merece y que reconoce que no merece. Y esto es justamente lo que no entra en la mente del hombre. ¿Cómo pudo ser hecho esto?, dice el hombre. ¿Por qué Dios más bien no me da esa justicia a mí, que ayuno 2 veces por semana, que no digo malas palabras, que soy una buena persona? No, porque la gracia es para el desgraciado. La gracia es para el desgraciado. El hombre tiene que reconocer su imposibilidad
y ver que no puede merecer esta justicia, entonces Dios allí obra en gracia. Y esto es totalmente gratis. Dios inmerecidamente, sin causa evidente, justifica al hombre. ¿Cómo? Por la fe. Porque pone su fe en otro. No pone su fe en su obra, sino que pone, como vamos a ver ahora, realmente Romanos es una carta, es una obra maestra. Ponemos la fe en la obra de otro. ¿Qué manera de explicar la justificación por el apóstol Pablo, hermano? Con razón, teniendo un conocimiento nada más. La revelación que venga después, pero si usted conoce un poquito, no va a ser influenciado ya por la ley ni por la justicia propia. Qué manera de hablar de Pablo, hermano. Hermosa carta. Si podemos estudiarla otra vez, la vamos a volver a ver. Porque hay más, hermano, estamos viendo por arriba. Y dice, verso 24 nuevamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, la justicia de Dios viene a nosotros mediante la redención. ¿Qué quiere decir esto? Mediante el pago hecho a nuestro favor por Cristo en la cruz. Él pagó. Eso es como cuando vemos al hombre, la parábola del buen samaritano, que encontró al hombre caído y se hizo cargo y fue y lo llevó al mesonero y le pagó, puso a crédito suyo, pagó para que ese hombre fuese atendido como un hombre que tuviese dinero, siendo que había caído. Bueno, y eso es lo que Dios ve, y por eso Dios nos trata con gracia a nosotros, porque ve el pago efectivo en la cruz. Y al nosotros aceptar ese pago, bueno, por fe, ¿qué hace Dios? Dios dice, justificado. Dios nos justifica. Y es algo muy precioso, hermano, porque Dios en el Antiguo Testamento, Dios no condenaba a los hombres que morían. Dios los mandaba a un lugar que se llama Seol alto. Dios en el Seol había hecho un compartimento que se llamaba el seno de Abraham. Aún los que morían en fe y la redención no había sido efectuada, Dios los mandaba a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios los salvaba a crédito de la redención que iba a ser efectuada. Es tremendo, hermano. Dios los salvaba a crédito mirando ya la obra de Cristo en la cruz. Y cuánto más nosotros que la redención ya ha sido hecha. Hermano, nosotros en Corintios encontramos que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, dice. Los antiguos a crédito iban ahí a ese lugar esperando ser rescatados. Y no se preocupe porque todavía no tocamos esas cosas, pero vamos a entender. Pero nosotros, hermanos, ya vivimos la sustancia. Hermoso es lo que somos a través de la justicia de Cristo. Y es por fe. Es por fe. Verso 25, tenemos unos minutitos más. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, la palabra propiciar significa aplacar la ira
de alguien que ha sido ofendido. Bueno, Dios había sido ofendido por mucho tiempo por el hombre. Dios había sido ofendido. Pero Cristo fue el instrumento del perdón. Dios puso a su mismo Hijo para que por medio de su sangre diese el pago efectivo, de tal forma que Dios quedara totalmente aplacado en su ira hacia el hombre. Acuérdense que Cristo murió en representación de todos. En Hebreos capítulo 9, en el verso 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la antigüedad, Dios había mandado hacer un arca, y sobre esa arca, que era una caja, tenía una tapa, una bandeja, donde se ponía la sangre. Dentro del arca había 3 cosas. Estaban las segundas tablas de la ley, estaba el maná, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Ahora es curioso, ¿no?, que dentro del arca Dios ponga esas 3 cosas. Porque las segundas tablas de la ley Dios dio cuando Israel se hizo el becerro y empezó a adorar a un becerro, y se levantó el pueblo a bailar. Habían quebrantado el primer mandamiento. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Rompió las primeras tablas, como diciendo: ¿para qué voy a dar la ley si ya rompieron el primer mandamiento? Entonces Dios mandó a escribir. Note que Dios no cambió, no bajó su norma, no dijo: el hombre no va a poder cumplir. No, Dios tenía en vista a Cristo. La ley seguía exactamente igual. Mandó a escribir las segundas tablas de la ley, pero ahora están guardadas en el arca, que representa a Cristo. Cristo guarda la ley. Bueno, luego tenemos el maná. ¿Cuándo Dios dio el maná? Cuando el pueblo murmuró y se quiso volver a Egipto. Ahí Dios dio el maná, y estaba guardado ahí. Miré qué lindo recuerdo tenía guardado Dios ahí. Y Dios guardó ahí también la vara de Aarón que reverdeció. Y eso fue cuando también Israel se rebeló contra Aarón, se rebeló contra Dios. Y así estas 3 cosas estaban en la caja, en esta caja que era el arca. Toda nuestra rebelión, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado fue llevado por Cristo en la cruz. Pero cuando se hizo esta caja, Dios mandó a hacer una tapa que era como una bandeja que estaba que cerraba y sellaba esta caja. Y sobre esa bandeja, una vez por año, el sumo sacerdote entraba y derramaba la sangre. Entonces, Dios, desde las alturas de su santidad, cuando miraba hacia abajo, Él no podía ver las tablas que hablaban de la desobediencia de Israel, ni el maná que habla de la murmuración, ni las varas de Aarón que habla de la rebelión de Israel. Dios, ¿qué veía? Dios veía la sangre. Y así es con la cruz. El Señor no nos ve en nuestros pecados. ¿Cuántas veces el enemigo viene y le tortura a usted por algo que hizo quizás hace mucho tiempo atrás? Hermano, cuando entendemos el valor de la sangre, el Señor ve la sangre. La sangre de Jesucristo, esa sangre eficaz que hemos aplicado en nuestro corazón, esa sangre nos limpia. Y Dios no ve iniquidad
Dios no veía iniquidad en Israel. No he visto, le dijo, cuando alquilaron a Balaam. Yo trato de encontrar y no veo, dice. Solamente veía hermosura en su pueblo, porque veía la sangre. Y así es, hermano. No es que esto que nosotros predicamos es algo exitista, no, tiene una base. La propiciación que Dios hizo, que Dios proveyó a través de Cristo Jesús. Esa propiciación está vigente y estará vigente por toda la eternidad. Hermano, y tenemos que refugiarnos ahí en la hendidura de la roca. Métase en la hendidura de la roca. Acuérdese que el Señor pagó. No deje que el enemigo le acuse. Es un mentiroso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si usted es hijo de Dios, el Señor ya pagó por usted. Pagó por los pecados que cometió y por los que iba a cometer. Todos los pecados fueron arreglados en la cruz. Dios fue propiciado y el hombre fue reconciliado. Del lado de Dios se produjo la propiciación y del lado del hombre se produjo la reconciliación. Porque Dios estaba enojado con el hombre. ¿Cómo iba a perdonarle? Pero Cristo propició a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros no llegamos a entender nada de lo que ocurre, hermano. Pero somos sacados de una posición y puestos en otra posición delante de Dios. Y eso tenemos que aprender para tener seguridad, para caminar con gozo delante de Dios. Hermanos, somos un pueblo victorioso, como dice el coro, libre y victorioso. Menos que eso es no gozar de lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. El enemigo le quiere hacer ver lo que usted es en el viejo Adán. Bueno, pero ya reconocemos, hermanos, sí, en el viejo Adán soy esto. Ya le calificó Dios, mejor que Dios, ¿quién le va a calificar? Pero nosotros, desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Y eso hay que hacerle acordar a nuestro viejo hombre también. Porque muchas veces su conciencia le va a acusar y no le va a querer dejar entrar a la presencia de Dios con libertad. Presente el sacrificio de Cristo y entre, teniendo libertad de entrar al trono de la gracia. Somos invitados a entrar con toda confianza, no a través de nuestros méritos, sino a través de aquella justicia plena, verdadera, perfecta, la justicia de Cristo. Hermano, es grande la obra de la cruz. Vamos a adorar por siempre esto, pero necesitamos empezar a gozar acá en la tierra. No espere a llegar al cielo para darse cuenta. Hoy, hermano, gocemos de lo que somos. Aleluya. Hermano, adelante. Damos gracias a Dios. Vamos a dejar acá, hermano, y vamos a continuar. Hermano Guillermo va a continuar. Vamos a tomar 10 minutitos de... En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas. Es la hora 16.